Cuando te vi entrar me acordé de la época de colegio. Y a mí me llamó mucho la atención porque no nos vemos hace mucho tiempo, pero sí el cariño y los recuerdos de esa época, Emilio. Gracias por estar acá conmigo. Y sabes que estaba pensando, digo, vamos a conversar para decirle algo a la gente, digámosle algo interesante que está pasando, que todos estamos buscando el resultado rapidísimo. En este momento queremos el resultado. Estamos en una generación que va más acelerada que el tiempo. Y eso educativamente, ¿cómo afecta en tu entorno? Porque tú eres también rector, dueño de una institución, manejas 400 estudiantes. ¿Cómo este nuevo cambio de sociedad, globalización mundial, afecta al entorno educativo que tú tienes? Bueno, Alfonso, de la misma manera, primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, verte nuevamente, me acordé de la época del colegio, los partidos de básquet en el Honorato Aro, tantas cosas, ¿no? Tantas vivencias, muy bonito. Y sí, efectivamente, estamos en una época, estamos viviendo la era de la información. Los chicos tienen el acceso a toda la información en un clic. Tan solo tienen que coger un dispositivo, y abren un mundo de información impresionante que puede ser tanto bueno como malo, ¿no? Entonces es importante ver todas las estrategias de tanto como padre de familia como docente que uno tiene para poder viabilizar esa información, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo manejas? Digamos que es un curso. ¿Qué tanto ha aportado la sobrecarga o la información en aula? ¿Cómo le sirve a los docentes? ¿Cómo lo potencializan esa información? A ver, yo creo que el primer paso en este mundo es que un docente tiene que aceptar puntualmente que ya no es el dueño de toda la información, ¿no? Eso es clave. Fundamental. Es clave. El profesor tiene que aceptar que su rol ha cambiado, que su rol pasa de ser el del profesor tradicional, ¿no? Que sentaba una serie de chicos en un salón y pues era un transmisor de conocimiento, a ser un guía, ¿no? Un acompañante. De pronto a establecer pautas, a que el docente le diga a los alumnos cómo llevar un proceso educativo, adaptarnos a un currículo, nivelar, jerarquizar lo que hay que aprender primero y lo que hay que aprender después, porque a veces, si bien es cierto, las redes y el mundo de información que tenemos a nuestro alcance hoy por hoy nos da un abanico inmenso, no es menos cierto que no existe un orden de conocimiento dentro de este mundo, ¿no? Entonces, de pronto, el profesor tiene que dar esas pautas y decirles, bueno, vamos a empezar por el 1 para llegar al 10. ¿Tienes todavía ese tipo de docentes tradicionales, memoristas, que tienes que aprenderte esto, repetir? Y si los tienes, ¿qué has hecho para cambiar ese entorno? Te cuento que, a ver, yo creo que en general hay un momento donde la docencia entra en una zona de confort, ¿no? El profesor ya tiene su metodología, se siente bastante cómodo dándola. No quiere cambiarla. No quiere cambiarla, correcto. Pero sí es importante enseñarle las herramientas, abrir un portafolio y decirle, bueno, el mundo avanza, no nos podemos quedar atrás. El que no evoluciona retrocede, ¿no? Entonces hay que darle siempre a los docentes capacitaciones permanentemente y estrategias para que ellos puedan utilizarlas al momento de impartir una clase. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que normalmente le menciono a los profesores. Una cosa es decirle a los niños, a ver, la naricita sirve para respirar, y otra cosa es preguntarle, ¿qué pasaría si yo no tuviera nariz? ¿Por qué? Porque en el caso 1, tú ya le estás dando al chico la información. No necesita pensarla, ya la tiene. En el segundo caso, le das la posibilidad de que él piense. Y estás desarrollando el pensamiento crítico, que correcto, eso es importantísimo. Fundamental. Es lo único que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial, nos diferencia en este momento de la robótica. ¿Qué tanto utilizas inteligencia artificial en aula? ¿Los docentes la conocen o no han entrado todavía en eso? Sí, bueno, estamos en un proceso, digamos, de transición, ¿no? Esto ha aparecido de una forma tan... de pronto no es la palabra correcta, pero tan violenta, ¿no? Tan abrupta, tan disruptiva, mejor, ¿no? En nuestra vida, que va avanzando a pasos agigantados. Hoy estamos aprendiendo ChatGPT y mañana ya tenemos 200 otras aplicaciones diferentes. Ese es el problema, la velocidad, que comenzamos hablando, la inmediatez, la velocidad, la tecnología que sale, nuevas tecnologías, y como que no te da tiempo para poder, digamos, enterarte de una bien al 100%. Correcto, cuando ya te enteraste de una, ya está obsoleta. O sea, esto es tremendo.
Entonces, sí, claro, yo, por ejemplo, creo que nosotros como docentes no podemos entrar en el campo de la negación, no podemos entrar en el no utilicemos estas herramientas porque son herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida, si las sabemos utilizar. Lo que sí, como docentes, es que tenemos que poner pautas claras y ver que esas herramientas no sean mal utilizadas para saltarse el proceso educativo. Es correcto. ¿Cuándo decidiste, porque yo dije, Emilio, docente, ¿cuándo salió ese chip por la docencia o siempre ha estado? Mira, te cuento, en mi familia toda la vida hemos estado en el mundo educativo, en mi familia, ¿no? Entonces, yo en el lugar donde desarrollo mi trabajo, ¿no? Que es una unidad educativa aquí en la ciudad de Guayaquil, yo fui estudiante. Yo fui estudiante hasta la escuela, porque en esa época solo era escuela. Okay. Eventualmente fui profesor y siempre me vi muy conectado, veía a mi madre en este mundo. Me sentí siempre... Ya fue tu fuente de inspiración. Sí, entonces. Siempre, definitivamente. Y se da una circunstancia, digamos... Adopté un sistema de vida bastante ecléptico, porque mi mamá era docente, mi papá era abogado y yo soy docente y abogado, ¿no? Cogí un poquito de cada uno. Entonces, un mix, pero interesante. Un mix interesante, sí, que me sirve muchísimo, sobre todo con el distrito. Con la parte educativa legal. Correcto. Pero te comento, cuando me caso, le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Mi mamá iba a cerrar la escuela, entonces le digo, ¿sabes qué? Veamos este mundo educativo, vamos viéndolo, si es que cómo vamos avanzando en esto, y si te gusta nos quedamos. Y efectivamente, mi esposa entra en el mundo educativo y se enamora. ¿Pero no era docente? ¿Había estudiado algo en la docencia? No, ella es administradora de empresas. Hoy por hoy ya es máster en educación. Wow. Pero cuando entra como administradora de empresas, estuvo un año tratando la parte administrativa, pero se involucró y se vinculó tanto con el sistema educativo que se enamoró. Y hoy por hoy, ya te digo, es máster, está siguiendo un segundo masterado en gestión educativa y pues ella vive enamorada de lo que hace. Entonces, ahí, digamos, terminé de dar el paso de involucrarme netamente en el mundo educativo. Pero qué bonito, es una bonita historia y seguramente es una historia de superación para todos los que nos están viendo, porque a veces la gente encuentra el camino de diferentes formas. Sí, definitivamente. Y de pronto te montas en ese camino y tienes unos resultados que ni siquiera te los imaginabas. Y creo que ese es tu caso. ¿Y cómo eso repercute con tus hijos? ¿Sabes qué? Mira, por ejemplo, mi hija, la más pequeñita, se llama Lucy. Bueno, no la más pequeña, la de en medio, es Lucy, tiene 8 años. Ella siempre me dice que ella quiere ser profesora, ¿no? Es que, claro, ellos estudian en el colegio que nosotros regentamos y nos ven ahí siempre, nos ven ejerciendo la docencia, revisando exámenes, los tratos que tenemos con los alumnos. Entonces, yo creo que se da un tema de admiración, ¿no? Entonces, los chicos se vinculan y te dicen, mi hija me dice, papi, yo quiero ser profesora cuando sea grande. Y es muy bonito para mí, porque ya, digamos, viene prácticamente un linaje de educadores. Lo estás dejando desde ahorita. Así es. Y es muy bonito, la verdad es que me gusta verla a ella también involucrada, pues, y espero que ella sea la que en algún momento tome los pasos de seguir innovando en la educación y que se dedique a transformar vidas de muchas personas. Y cuando te toca hacer el papel de padre con toda esa información educativa, esa sobrecarga de información educativa, ¿qué haces? Bueno, uno es docente y padre, ¿no? Entonces a veces, claro, pues trato en casa de aplicar en la medida de lo posible todas las teorías que nosotros nos encargamos de impulsar educativamente. ¿Cuál es la metodología que utilizan base o tienen algunas metodologías? Sí, bueno, básicamente nuestra metodología base es la constructivista. Nos gusta muchísimo esta metodología, creemos que pues impulsa a los alumnos a la autoconstrucción, al desarrollo del pensamiento crítico, se enfoca mucho también en el tema de la solución de problemas, ¿no? Que es digamos, lo que nosotros como docentes podemos dejar esa huella en nuestros alumnos, ¿no? Como normalmente cuando me toca conversar con algún papito o alguna mamita de familia, les decimos que cuando ellos salgan a enfrentarse a una sociedad sumamente competitiva como la que tenemos, ellos no van a resolver los problemas sabiéndose el concepto de ciencias naturales o de... Es real. O cualquier otra, ¿no? Lo importante es que ellos tengan las herramientas suficientes para desarrollarse y poder resolver los problemas que la vida diaria nos trae.
Necesita entender un poco de la realidad, Correcto. un poco del día a día y actividades verdaderamente significativas a través de ese aprendizaje que es el único que les permite, que es la praxis real, no solamente el contenido, porque el contenido te lo da la inteligencia artificial. Así es. O cualquier buscador. O cualquier Definitivamente, definitivamente. Ahorita, como bien tú dices, pues tan solo cogemos un celular, buscamos lo que queremos y lo encontramos. Encontramos información muy detallada. Incluso, muchas veces la información es mucho más detallada que la que un docente tiene, ¿no? Un docente, pues a veces ya maneja una clase tantos años que se sabe la historia de memoria, pero a veces los chicos te salen, oiga, mister, y tal vez es verdad que Napoleón en el año 1700 tal hizo tal cosa, y uno se queda como que voy a verlo, y lo ve, y es cierto, porque los chicos lo han investigado. ¿Cómo crees que esa generación, justamente estaba pensando, esa generación Z, esa modalidad diferente de pensar y de ir más rápido, ir inclusive más que nosotros, afecta positivamente a tu institución? A ver, yo creo que la inmediatez puede ser vista de dos formas, ¿no? A veces tú la puedes ver de un sentido positivo porque el avance es abismal, ¿no? Pero también... Innecesario, totalmente necesario. Pero también se genera, yo creo, esta sensación de vértigo, ¿no? Es un vértigo que de ir subiendo tan rápido que cuando ves hacia abajo es como que, ¿qué está pasando, no? Entonces, me gusta esa definición. Sí. Es interesante porque yo creo que esta inmediatez que vivimos también genera muchas cosas diferentes en los chicos que hoy por hoy son mucho más sensibles, ¿no? A ciertas cosas. Entonces, por eso yo creo que hay chicos que están viviendo procesos muy profundos, emotivos, emocionales, que es importante también nosotros participar ahí. Y yo creo que ahí también va el tema de la docencia, ¿no? La docencia hoy por hoy, sabiendo las limitaciones, de pronto en el ámbito de la transmisión de conocimientos, y de hecho que es una figura que podría ser no reemplazada, pero sí complementada con toda la información que existe en el Internet, el docente podría enfocarse mucho más en todo esto, todas estas sensaciones que tienen los chicos, en alimentar la parte socioemocional. Es importantísima, de hecho para mí es la esencia de la educación. Claro, hoy por hoy sí, la parte afectiva, la parte emocional de los chicos, yo creo que es ahora nuestro gran desafío. Y eso es parte de esta digamos, carrera que se está viviendo. ¿Pensarías que hay una hipersensibilidad en las nuevas generaciones, o capaz en algún momento que es demasiado? ¿Creerías que existe eso? ¿Sabes qué? Sí, yo de hecho es algo que yo converso. Yo soy tutor de los chicos de tercero de bachillerato. Okay. Y converso con varios temas de ellos, y una de las cosas que me sorprende es justamente eso. Hay una situación de hipersensibilidad, pero esto existe. Y más que negarlo o más que oponernos o criticarlo, debemos tratar de comprenderlo porque existe, y porque yo le diga, ¿sabes qué? Me parece que tu forma de ver la vida de pronto para mí es exagerada. Eso no va a cambiarlo, ¿no? Okay. Ya esto está. Entonces tenemos que ser básicamente empáticos y tratar de comprender, ayudar, entender que ellos son más sensibles a un mundo que de pronto en nuestra época no era así. Yo recuerdo en la época del colegio, de pronto las bromas eran mucho más pesadas. Súper. O no había ni filtros ni nada. Sí, para nada, no había el menor filtro. Al menos yo no me afectaba. No, claro, yo tampoco. Entonces eso es lo que uno dice. No, yo no me afectaba. No, si yo tuve una vida completamente normal y yo viví tales y cuales cosas. Pero la realidad es que hoy no es así, ¿no? Entonces a veces a uno le cuesta comprenderlo. Pero ese también es un gran paso que tenemos que darlo, ¿no? Ese paso por comprender que la vida cambia, que la forma de ver la vida, la cosmovisión de esta nueva generación es diferente a la nuestra. ¿Cómo esa hipersensibilidad afecta directa o indirectamente a esa convivencia cuando tienes que tú lidiar con los padres de familia? Yo creo que a veces
justamente hay esta conversación intergeneracional, ¿no? Lo que a una generación le cuesta comprender al respecto de la visión de otra, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, no solo como docentes, sino como padres que tenemos, de tratar de comprender la visión de otra generación. Entonces sí, a los padres les cuesta muchas veces cuando uno da un mensaje de lo que está viviendo una persona o un grupo dentro de un salón de clases, porque lo que decíamos, ¿no? O sea, dicen, no, pero si yo he vivido cosas así, no sentí eso. Sí, no lo sentiste tú, pero él sí. ¿Okay? Él lo está viviendo, él lo está sintiendo. No podemos negarlo, no podemos ignorarlo. Hagamos algo para mejorar las sensaciones que están viviendo. Entonces, la participación, la empatía, son dos factores importantes para poder hacer que una relación sea sana y que el vínculo emocional sea positivo. Solo quiero sumarle una palabra más que me viene al caso, la asertividad. Porque totalmente. Tienes que ser asertivo, decir las cosas en su momento, cuando es con el mejor matiz. Emilio, ¿cuál sería ese mensaje a esos líderes educativos que están viviendo estas situaciones educativas para que sigan con esa fuerza? Ahora tenemos muchos desafíos de seguridad, de problemas climáticos, de eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería ese mensaje para esa gente que está en este mundo maravilloso, porque lo es, la educación, que quisieras darle a la sociedad? El mensaje que yo quisiera darles es que el Ecuador que estamos viendo en este momento no es Ecuador. Este Ecuador de carencias, este Ecuador de noticias negativas, no es Ecuador. No nos representa. No es el Ecuador que nosotros cuando éramos jóvenes recordamos. Ecuador es mucho más que eso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta primeramente. Debemos tener la esperanza, la fuerza para recobrar y retomar la vía correcta para regresar a ese Ecuador de antaño, ese Ecuador que queremos, ese Ecuador de paz, que es el verdadero Ecuador, ese Ecuador de riqueza. Yo creo que eso es fundamental. Muy buen mensaje. Te agradezco mucho, hermano. Qué gusto verte y sobre todo conversar, estar hablando de educación, que es algo que tenemos en común. Sí. Yo te agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Me ha encantado formar parte de este espacio y pues espero que no sea la última vez. Gracias, hermano. Cuídate.